¿Soy un parásito? La reunión familiar que me marcó para siempre. Hace años, siempre fue mi hermano mayor quien tomaba las riendas en nuestra familia. No por ser el mayor en edad, sino por ser el más responsable. De alguna manera, siempre supe que él me veía como el hermano pequeño, el que tenía que proteger y enseñar. Pero todo eso cambió una noche durante una reunión familiar. Era una de esas cenas en las que la familia se reunía en casa de mamá y papá, con risas y anécdotas que parecían eternas. Los platos de comida se apilaban sobre la mesa y el aire estaba lleno de ese bullicio familiar que, aunque cansado, siempre había tenido un aire cálido. Mi hermano y yo estábamos sentados en el rincón del comedor, nuestros padres hablaban animadamente con unos primos, mientras nosotros, de alguna forma, nos manteníamos apartados. La conversación era sobre cómo cada uno de nosotros había estado ocupándose de sus cosas últimamente. Mi hermano, como siempre, hablaba de su trabajo, sus estudios, y de la gente que había conocido. Yo, por otro lado, no podía dejar de escuchar el tono de voz de mamá, siempre preocupado por mi situación. ¿Qué ha pasado con tu trabajo? ¿Ya conseguiste algo?, decía, en un intento de que yo cambiara el rumbo de mi vida. Sabía que mamá nunca había entendido por qué mis intentos de encontrar estabilidad laboral no resultaban. Mis trabajos temporales, mis periodos de desempleo, todo se acumulaba como una presión sobre mis hombros. Pero nadie sabía lo difícil que había sido para mí salir adelante. Nadie sabía lo que había pasado. Una semana antes de esa reunión, había recibido un mensaje misterioso. Un vídeo. Un vídeo que me dejó helado. Era un mensaje de una excompañera de trabajo, alguien con quien había compartido un tiempo complicado en la universidad. Ella me envió el archivo sin explicación, pero el nombre del vídeo era inquietante, prueba. No pude evitar abrirlo. El vídeo mostraba a mis padres en una conversación privada. Algo que no estaba destinado a mis oídos. Mi madre le decía a mi padre, no sé cómo decirle esto, pero creo que ha dejado de ser parte de nuestra vida. Lo hemos intentado todo, pero ya no tiene ganas de hacer nada. Es como un parásito. A través de las imágenes, pude ver sus expresiones, el desconcierto de mamá y la fría indiferencia de papá mientras ella expresaba sus temores. No sé si pueda soportar esto mucho más, decía mamá, con una voz cargada de frustración. Vi todo el vídeo sin poder creerlo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Todo lo que había hecho por tratar de encontrar mi camino, todo lo que había luchado para salir de esa espiral de inseguridad laboral, todo fue reducido a una palabra: parásito. Al principio pensé que debía guardarme esa información para mí mismo, pero a medida que la cena de esa noche avanzaba, comencé a sentir la presión de confrontar esa verdad, aunque aún no sabía cómo. Mientras la comida se servía, mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Fue mi hermano quien rompió el silencio, con una sonrisa desconcertante. «¿Sabías que mamá y papá hablan mucho de ti?», dijo mientras miraba su teléfono móvil. Luego, con calma, agregó, «De hecho, me mandaron un vídeo que explica bastante bien cómo se sienten. Te lo voy a mostrar». Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que estaba por venir. «¿Qué vídeo?», pregunté, intentando mantener la calma. Mi hermano, aparentemente ajeno a mi creciente ansiedad, hizo una mueca y puso el teléfono sobre la mesa. Lo miré por encima de su hombro. Era el vídeo que había visto días antes, el mismo, la misma conversación entre mis padres. El aire se tensó. La familia se detuvo, todos mirando la pantalla. Al principio no entendieron qué estaba pasando. Luego, mamá frunció el ceño, claramente reconociendo sus propias palabras en el vídeo. El silencio se hizo más denso y pesado.
Mi hermano miró hacia mí, sin remordimiento, como si estuviera esperando una reacción. No sé si fue por un impulso o por el shock del momento, pero me levanté abruptamente de la mesa. Esto es lo que ustedes piensan de mí, ¿verdad?, grité, con la voz quebrada. El caos comenzó a desatarse. Mamá intentó justificarse, balbuceó algo sobre no haber querido que lo supiera, pero ya no podía escucharla. El daño estaba hecho. Había algo más que simplemente palabras en ese vídeo, algo que había hecho crujir la relación que había tenido con mis padres durante años. Mi hermano, por su parte, no parecía arrepentido. Te lo mostré porque, al menos, deberías saber lo que piensan de ti, dijo, como si no tuviera idea del impacto que sus palabras tenían. La tensión en la sala era palpable. Los gritos de mi madre y las excusas de mi padre se perdían en la tormenta de emociones que había desatado el vídeo. Me sentí como un extraño en mi propia familia, y lo peor era que, por un breve momento, la pregunta flotó en mi mente, ¿sería yo realmente un parásito? Al final, esa noche no hubo soluciones, ni abrazos, ni palabras que sanaran lo roto. Solo un vacío que ninguno de nosotros supo llenar. El vídeo había cambiado todo, y aunque las palabras de mi madre seguían resonando en mi mente, también supe que, por primera vez, había algo de verdad en ellas. Actualización 1. Pasaron semanas después de esa noche. La Navidad estaba cerca, y aunque la familia había intentado retomar el contacto, algo había cambiado de manera irreparable. La reunión de la que todo comenzó se había convertido en una cicatriz que ninguno de nosotros lograba borrar. Mis padres no volvían a mencionarlo, pero cada vez que intentaba acercarme a ellos, sentía la distancia en sus ojos. Mi hermano, como siempre, fingía que no pasaba nada, pero el silencio entre él y yo era ensordecedor. Una tarde, después de una larga semana de trabajo, recibí una llamada de mamá. «Podemos hablar», me dijo con tono suave, como si el peso de la conversación se estuviera aplazando. Aunque mi instinto me decía que no debía, acepté. Nos reunimos en la cafetería donde siempre solíamos ir a charlar. Estaba nerviosa, pero sus ojos parecían más tranquilos que antes. «Quiero pedirte perdón por lo que viste en ese vídeo», comenzó, sin rodeos. Me congelé. El simple hecho de escuchar esas palabras me desarmaba, pero seguí mirando hacia ella, esperando más. No estaba bien lo que dije. No soy perfecta, y a veces me siento atrapada, y tu hermano tiene razón en algo, he estado preocupada por ti, pero no debí expresarlo de esa manera. Mis manos temblaban. Quería creerla, pero no podía dejar de recordar lo fría que había sido al verme en ese vídeo. Ella me miraba con arrepentimiento, pero algo seguía siendo diferente, algo seguía estando roto entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí?, pregunté, incapaz de ocultar la amargura. Solo que lo entiendas. Sé que no he sido la madre perfecta, pero siempre he querido lo mejor para ti, dijo, casi susurrando. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí seguía resistiéndose. El daño ya estaba hecho, y aunque su disculpa era un paso, no podía borrar el sentimiento de abandono. Mi madre y yo quedamos atrapadas en un círculo de conversaciones vacías, como si estuviéramos intentando restaurar un puente que ya se había caído. Actualización 2. Al poco tiempo de esa conversación con mamá, mi hermano volvió a la carga. Sabía que algo estaba por suceder cuando me encontró un viernes por la tarde, esperando en la entrada de mi apartamento con una sonrisa que me pareció demasiado calculada. En sus manos llevaba una carpeta, como si quisiera entregarme algo importante. ¿Qué pasa?, le pregunté, cruzando los brazos. Es algo que te va a ayudar a entenderlo todo, dijo, tan serio que su tono me sorprendió. Abrí la carpeta con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Al principio,
Pensé que solo se trataba de algo relacionado con el trabajo, pero no fue así. En lugar de papeles o documentos, lo que encontré fue un informe. Lo leí en silencio, pero mis ojos no podían dejar de moverse. Era un informe de una evaluación psicológica, realizado por un terapeuta familiar, donde se describía cómo mis padres se sentían respecto a mí. Las palabras que utilizaban para describir mi falta de ambición y mi desapego emocional me golpearon como una ráfaga de viento helado. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, entrecerrando los ojos. Mi hermano no dudó en responder, pero su tono era diferente, más frío. Porque a veces la verdad duele, pero es lo único que te ayudará a entender lo que pasa. No soy el único que ve esto. Todos lo ven, dijo, refiriéndose a nuestra familia. Te lo estoy mostrando porque, quizás, esta es la última oportunidad para que cambies. Lo que acababa de decir no era solo una crítica, era una sentencia. Podía ver la desaprobación en sus ojos. Por un momento, sentí que estaba atrapado en una sala de juicios, con mi hermano como el juez, el fiscal y el testigo al mismo tiempo. ¿Lo leíste todo?, le pregunté, incapaz de disimular el nudo que se me formó en la garganta. Lo leí todo. Y créeme, no soy el malo en esto, replicó, con una frialdad que no le había visto antes. Sin decir una palabra más, me levanté y dejé la carpeta sobre la mesa. El sentimiento de traición me invadió de nuevo. Ya no solo estaba mi madre en la ecuación, sino que mi hermano había decidido tomar partido por ella. En ese momento, entendí que las palabras del vídeo, esa verdad incómoda que había salido a la luz, no solo nos separaban a ellos y a mí, sino también a mi hermano y a mí. Actualización 3. Las semanas siguientes fueron una sucesión de encuentros y desencuentros con mi familia. A pesar de los intentos de acercarme a mis padres, cada conversación parecía una repetición de la anterior, sin respuestas claras. Todo parecía girar en torno a una idea inquebrantable: yo debía cambiar para encajar en su mundo. Pero el peso de esa carga se volvía cada vez más insoportable. Mi hermano, a pesar de sus comentarios duros, seguía observando desde lejos, como un espectador que nunca se involucraba en la lucha. Fue en una reunión donde, después de varios días de tensión, decidí confrontarlos de una vez por todas. Los encontré en el comedor de casa, sentados como si nada hubiera pasado. Mis padres, mi hermano y yo. Todos con una falsa calma en los ojos. Es hora de que todos seamos sinceros, dije, con la voz firme. Ya no voy a seguir viviendo bajo sus expectativas. No quiero que me vean como un proyecto en el que deben invertir su tiempo. He hecho lo mejor que pude, y si no es suficiente, entonces eso es lo que soy. Pero no voy a seguir aquí intentando ser algo que no soy. La sala quedó en silencio. Mamá y papá intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Mi hermano, al fin, rompió el silencio. ¿Eso es lo que quieres? ¿Abandonarnos?, preguntó, su voz temblando ligeramente, pero había un dejo de comprensión en sus palabras. Mi respuesta fue clara: no quiero abandonar a nadie. Solo quiero ser yo. Y en ese momento, entendí que aunque mis padres nunca dejarían de ver la situación de esa manera, lo más importante era que yo dejara de ser el parásito que ellos pensaban que era. Porque al final, lo que realmente necesitaba era aprender a aceptarme tal como soy. Actualización 4. El tiempo pasó y la relación con mi familia parecía no mejorar, aunque las interacciones se volvieron menos frecuentes. Las reuniones familiares se volvían más tensas, siempre llenas de silencio y miradas esquivas. Mi hermano, aunque seguía con su actitud distante, me ofreció un par de veces su ayuda para buscar trabajos, pero era evidente que ya no tenía la misma paciencia conmigo.
Parecía más preocupado por su propia vida que por intentar ayudarme a encajar de nuevo en el molde que él y nuestros padres querían para mí. Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. «Hola», pregunté, medio adormilado. «Soy yo», dijo la voz al otro lado de la línea, con una calma inquietante. Era mi madre. Por un momento, me quedé en silencio, sin saber qué responder. Después de todo lo que había sucedido, no esperaba hablar con ella, mucho menos por teléfono en medio de la noche. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «He estado pensando, quiero que vengas a casa mañana». «¿Solo tú?» «Necesitamos hablar». Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. No podía evitar sentir que esta conversación era más importante que cualquier otra que hubiéramos tenido antes. Había algo grave en el aire, pero ¿qué podría ser? «¿Qué quieres decir con necesitamos hablar?», pregunté, más alerta ahora. «Solo, ven», insistió, con una voz que parecía romperse ligeramente. «No quiero que lo interpretes mal. No es lo que crees». Colgué la llamada sin saber exactamente qué esperar. Las palabras de mamá seguían flotando en mi mente, «no es lo que crees». Pero, ¿qué era lo que no entendía? Actualización 5. Al día siguiente, a pesar de mis dudas, decidí ir. Algo me decía que este podría ser el momento que cambiara las cosas, aunque no sabía si para bien o para mal. La casa de mis padres estaba en silencio cuando llegué. No había risas, ni el bullicio familiar al que estaba acostumbrado. Estaba todo tan vacío. Mi madre me recibió en la puerta, con una expresión más seria de lo que esperaba. No era la mujer cálida que recordaba. Había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. «Gracias por venir», dijo, sin darme un abrazo ni el recibimiento cálido al que había estado acostumbrado. Me hizo entrar. Dentro, mi padre estaba sentado en el sofá, como si también estuviera esperando algo. La tensión era palpable. Pero lo que más me sorprendió fue ver a mi hermano, que rara vez participaba de estas conversaciones, sentado junto a ellos, observándome fijamente. «Siéntate, por favor», dijo mamá con una voz casi temblorosa. Me senté, pero la incomodidad era insoportable. Nadie hablaba, solo se miraban entre ellos. Mis pensamientos estaban a 1000 por hora, tratando de anticipar lo que podría pasar. Fue mi hermano quien rompió el silencio. «Tenemos que hablar sobre lo que ocurrió», dijo, con una frialdad que me heló el alma. Miré a mamá y a papá. Ambos parecían incapaces de decir una palabra. La conversación, o lo que sea que fuera, recaía en mi hermano. Me sentí más excluido que nunca. «Lo que pasó esa noche, el vídeo, todo esto», continuó mi hermano. «No era solo una crítica. Era nuestra forma de intentar que te dieras cuenta de que necesitas cambiar». Un golpe en el estómago. No solo era una conversación sobre lo que había pasado, era una acusación formal de que era yo quien tenía la culpa de que todo se hubiera desmoronado. Mi madre intervino de repente, pero no para defenderme. «Lo hemos estado hablando mucho», dijo, «y aunque te queremos, a veces lo que pasa es que, no podemos seguir viendo cómo te vas hundiendo más». Las palabras me aplastaron. ¿Cómo era posible que todo este tiempo, mi propia madre pensara que lo que necesitaba era cambiar? ¿Que lo que pasaba en mi vida era tan insignificante que debía ser corregido? «Esto no es solo sobre ti, mamá», respondí, luchando contra las lágrimas. «Es sobre todos. No me han dado la oportunidad de cambiar, siempre han esperado que sea algo que no soy». Mi hermano miró hacia abajo, como si no pudiera sostener la mirada.
Pero mamá siguió hablando, y sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quizá todo esto no se trate solo de ti. Quizás no sabes cuánto te queremos, pero no sabemos cómo ayudarte. Las emociones se desbordaron. Las palabras de mis padres, el rechazo implícito, me hacían cuestionar mi lugar en esta familia. ¿Era un fracaso? ¿Un parásito, como dijeron en el vídeo? Actualización 6. El dilema final. Mi vida continuaba desmoronándose mientras intentaba entender lo que había pasado esa noche. Mis padres seguían viéndome como alguien que necesitaba ser arreglado, y aunque intentaban justificar sus palabras, algo se había roto de manera irreversible. Mi hermano, sin embargo, cambió algo en mí. Su forma de ver las cosas me hizo entender que quizá no eran solo mis padres los que me percibían de esa manera. Quizá era él quien también me había encasillado, sin darme la oportunidad de evolucionar. Unas semanas después, mi hermano me llamó. Fue una llamada que nunca supe si deseaba recibir. Él estaba en una ciudad lejana por trabajo, y no se había mostrado tan cercano desde nuestra última confrontación. Quiero que sepas algo, dijo, y me sorprendió la seriedad en su voz. He estado pensando en lo que dije, y no fue justo. Quizá también tengo parte de la culpa en todo esto. No te apoyé como debí. Ese simple reconocimiento me dio un respiro. Por primera vez, sentí que alguien en la familia entendía que no todo era tan blanco o negro. Pero, a pesar de sus palabras, algo seguía allí, sin resolverse. Ya no era solo una batalla con mis padres, sino con la forma en que mi hermano también me había visto. Él, al igual que ellos, tenía expectativas irreales de lo que debería ser. Gracias por decirlo, respondí, con la voz quebrada. Pero lo que más necesito ahora es espacio. No sé cómo encajar en todo esto, y aún no sé si quiero hacerlo. Esa fue la última vez que hablé con él en mucho tiempo. Unas semanas después, mis padres me llamaron nuevamente. Esta vez no para culparme, ni para ofrecer soluciones. Solo para decirme que, aunque todo seguía siendo difícil, lo que más deseaban era que encontrara mi camino. Pero a esas alturas, ya no sabía si lo que buscaba era su aceptación, o mi propia paz.